Descubre la batalla secreta de Zama, el duelo épico que selló el destino de Cartago. ¿Te imaginas la magnitud de esa lucha que cambió el curso de la historia? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el año 146 a.C. Cartago, la orgullosa ciudad fenicia, yace en ruinas. Su poderío naval, antaño temido en todo el Mediterráneo, es solo un recuerdo. Pero antes de su completa destrucción, un evento envuelto en misterio selló su destino, la batalla de Zama. No fue una batalla campal como las que conoces, sino un duelo secreto, un enfrentamiento a muerte que marcó el fin de una era. La leyenda de Zama habla de un enfrentamiento entre dos titanes, un duelo singular que decidió el futuro de Cartago. Se dice que el destino de la ciudad descansaba en las manos de un solo hombre, un guerrero cartaginés de excepcional habilidad, enfrentado a un oponente romano, igualmente formidable, cuyo nombre se ha perdido en las páginas de la historia, pero cuyo valor es innegable. Este duelo secreto, envuelto en un halo de misterio y leyenda, es una pieza clave para comprender la caída de Cartago. No se trata solo de una batalla, sino de un símbolo, el fin de la resistencia cartaginesa, la culminación de siglos de conflicto. Mientras las llamas devoraban la ciudad, este combate singular sellaba el trágico final de una civilización. ¿Pero fue realmente una simple derrota? La caída de Cartago, tras la batalla de Zama, ha sido objeto de debate durante siglos. Tú te preguntarás, ¿fue un final inevitable, o existía una conspiración que selló el destino de la orgullosa ciudad? Las crónicas romanas hablan de una lucha épica, pero ocultaron algo más. Algunos historiadores apuntan a la traición interna. Se dice que ciertos nobles cartagineses, hartos de la guerra y codiciosos de conservar sus riquezas, colaboraron con Roma, facilitando la victoria romana y el posterior saqueo. Imagina la tensión, la incertidumbre, las alianzas secretas que pudieron tejerse en los palacios cartagineses antes de la batalla final. La manipulación política, la corrupción y la desconfianza también jugaron un papel crucial. Piensa en los rumores que circularon, las intrigas palaciegas, las promesas incumplidas y las alianzas rotas. ¿Quién realmente ganó en Zama? ¿Roma o aquellos que se beneficiaron del caos y la destrucción? El misterio persiste. La verdad sobre Zama, sobre si fue una derrota inevitable o una conspiración cuidadosamente orquestada, continúa siendo un enigma. Las fuentes históricas, a menudo sesgadas y contradictorias, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Y tú, qué crees que realmente sucedió en aquel campo de batalla? Piensa en Cartago, un imperio que desafió a Roma durante siglos. Su poderío comercial era legendario. Controlaban rutas marítimas clave en el Mediterráneo, acumulando una riqueza inmensa gracias al comercio de grano, metales, textiles y esclavos. Sus barcos surcaban los mares, llevando sus mercancías a todas partes, desde las costas de África hasta las del Atlántico. Esa red comercial les proporcionaba un flujo constante de recursos, fortaleciendo su ejército y su influencia política. Pero esa misma riqueza, ese poderío comercial, se convirtió en su perdición. La envidia romana, alimentada por la creciente competencia económica, se fue convirtiendo en una amenaza cada vez mayor. Roma, con su ambición desmedida, veía en Cartago un obstáculo para su dominio absoluto del Mediterráneo. Las guerras púnicas fueron el resultado inevitable de esta rivalidad, una lucha por el control del comercio y la hegemonía en la región. El éxito comercial de Cartago había creado un enemigo poderoso y despiadado. Tras las derrotas en las guerras púnicas, Cartago, aunque debilitada, intentó reconstruirse. Pero Roma no lo permitió. La destrucción de Cartago, su puerto, sus almacenes, su misma identidad comercial, fue un acto deliberado para eliminar cualquier posibilidad de resurgimiento. El saqueo sistemático de la ciudad y la esclavitud de sus habitantes sellaron el destino de un imperio construido sobre el comercio, un imperio que cayó víctima de su propio éxito.
Pero esa riqueza, ese control del Mediterráneo, era una espina clavada en el corazón de Roma. Tú ya sabes cómo era Roma, ambiciosa, implacable, con una sed insaciable de poder. Veías a Cartago como una amenaza constante, un rival que debía ser eliminado para asegurar su dominio absoluto. El choque entre estas dos potencias era inevitable, una colisión de gigantes que sacudiría el mundo antiguo hasta sus cimientos. Las guerras púnicas fueron más que simples conflictos territoriales, fueron una lucha por la supremacía en el Mediterráneo. Imagínate el rugido de las legiones romanas, el choque de las espadas, el terror de los elefantes de guerra cartagineses. Era una guerra total, una lucha por la supervivencia de ambos imperios. Cada batalla, cada victoria, cada derrota, moldeaba el destino de ambas civilizaciones. Roma, con su organización militar superior y su implacable disciplina, se enfrentó a la riqueza y la astucia de Cartago. Tú presenciaste cómo el ingenio táctico de Aníbal, general cartaginés, desafió y superó en varias ocasiones al poderío romano. Pero Roma, a pesar de las derrotas iniciales, demostró una capacidad de resiliencia y adaptación asombrosa. Su perseverancia, su voluntad de hierro, finalmente se impondría. Una amenaza a su creciente imperio. Así que empezaron las guerras púnicas, un conflicto brutal que duró décadas. Tú te imaginas, batallas navales épicas, con barcos chocando, remando con furia, lanzando proyectiles, un caos absoluto en el mar. Legiones romanas marchando implacables, sus espadas reluciendo bajo el sol, enfrentándose a los cartagineses, guerreros feroces y experimentados, en campos de batalla teñidos de sangre. Recuerda a Aníbal, el genio militar cartaginés, cruzando los Alpes con sus elefantes de guerra, una hazaña que aún hoy asombra. Imagina el terror que sembró en Italia, con sus tácticas sorprendentes, sus emboscadas letales, dejando un rastro de destrucción a su paso. Tú podrías sentir el frío de la nieve en los Alpes, el miedo de los soldados romanos al ver a los elefantes acercándose. Era una lucha por la supervivencia, un baño de sangre. Pero Roma, con su tenacidad y su capacidad de adaptación, resistió. Año tras año, batalla tras batalla, la guerra desgarró el Mediterráneo. Tú ves a los generales romanos, brillantes estrategas, aprendiendo de sus errores, perfeccionando sus tácticas, acorralando a Cartago lentamente. Fue una lucha por el dominio, por la supremacía, una guerra que cambió el curso de la historia. Pero entre las batallas navales y el choque de imperios, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia, Aníbal Barca. Tú te imaginas a un joven general cartaginés, astuto y ambicioso, con la mirada fija en Roma, el corazón latiendo con el deseo de venganza. Aníbal no era solo un guerrero, era un estratega brillante, un maestro del engaño y la sorpresa. Su nombre resonaba con temor en las legiones romanas. Su audacia era legendaria. Imagina la famosa travesía de los Alpes con elefantes de guerra, un desafío que parecía imposible, pero que Aníbal superó con ingenio y determinación. Tú puedes sentir el frío, el viento, la dificultad del terreno. Esa imagen, esas dificultades, forjaron su leyenda, la leyenda de un general que se atrevía donde otros temían pisar. Aníbal, con su ejército, sembró el terror en Italia. Victorias resonantes como la de Cannas, donde la estrategia militar de Aníbal destrozó a las legiones romanas, te dejarían sin aliento. Tú puedes sentir el rugido de la batalla, el choque de espadas, el olor a sangre y muerte. La táctica militar de Aníbal era insuperable, un auténtico genio de la guerra. Tú, como espectador, te preguntas, ¿cómo pudo un joven general como Aníbal escalar tan rápido? La respuesta reside en las sombras, en las conspiraciones que bullían en el Senado cartaginés. Imagina las reuniones secretas, los susurros en las calles, las miradas furtivas entre senadores poderosos, cada uno con sus propias ambiciones y lealtades divididas.
La rivalidad entre facciones era feroz y Aníbal supo utilizarla a su favor, tejiendo alianzas estratégicas con aquellos dispuestos a desafiar el orden establecido. Algunos senadores veían en Aníbal una herramienta para consolidar su propio poder, una figura que podía enfrentarse a los enemigos de Cartago. Otros, en cambio, lo veían como una amenaza, un joven ambicioso que podía desestabilizar el delicado equilibrio de poder. Tú puedes imaginar las intrigas palaciegas, las acusaciones veladas, los sobornos y las amenazas, todo en un juego mortal donde la traición era la carta más jugada. Las sospechas se cernían sobre todos. ¿Quién era realmente leal a Cartago? ¿Quién estaba jugando a dos bandas? Las alianzas se rompían y se formaban con la misma rapidez que la arena se deslizaba entre los dedos. Tú eres testigo de un juego de poder despiadado, donde cada movimiento era calculado, cada palabra podía ser una daga envenenada. Aníbal, con su astucia innata, supo navegar por este mar de traiciones, convirtiéndolas en su arma más poderosa. Pero volvamos a Aníbal. Su ascenso meteórico no se debía solo a la intriga palaciega. Había algo más, algo que se mantuvo oculto durante siglos, un duelo secreto, una batalla naval que nunca llegó a los anales de la historia. Imagina a un joven Aníbal, audaz y estratégico, enfrentándose a un poderoso almirante cartaginés, un hombre con más experiencia y poder, pero con menos ambición y lealtad a Cartago que el joven general. Este duelo naval, envuelto en un velo de misterio, fue la clave. Una confrontación estratégica, no una batalla campal. Una demostración de poder y astucia que silencia a los detractores y convence a los indecisos en el Senado. Aníbal, con una táctica audaz e inesperada, logró superar al experimentado almirante, demostrando su superioridad no solo en tierra, sino también en el mar. La victoria de Aníbal no se debió únicamente a la fuerza bruta, sino a la inteligencia táctica. Su conocimiento del mar, su capacidad de prever los movimientos del enemigo y su audacia en la ejecución de sus planes, lo convirtieron en una figura indiscutible dentro del ejército cartaginés. Este duelo secreto, mantenido en secreto durante generaciones, fue el trampolín para su ascenso al poder. Imagina, por un momento, las arenas de Zama. Debajo de ellas, enterradas por el paso del tiempo, yacen los restos de una batalla naval secreta. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica cartaginesa, restos de barcos, incluso armas inusuales, diferentes a las usadas en las batallas conocidas. Estas piezas, pequeñas pero significativas, nos hablan de una lucha feroz, un enfrentamiento que cambió el curso de la historia. El análisis de estos fragmentos de cerámica revela técnicas de fabricación únicas, propias de los astilleros cartagineses. Se han encontrado también restos de armas inusuales, con diseños que no se habían documentado hasta ahora, insinuando una posible innovación militar, una estrategia secreta de Aníbal que permaneció oculta durante siglos. Tú mismo puedes imaginar el misterio que encierran. La datación por carbono de los restos orgánicos encontrados en el yacimiento coincide con el periodo de la Segunda Guerra Púnica, corroborando la hipótesis del duelo secreto. Además, el análisis de los metales de las armas ha revelado la procedencia de los materiales utilizados, lo que podría arrojar luz sobre las alianzas y el comercio secreto que rodearon a la batalla. Cada pieza encontrada es una pieza del rompecabezas. Pero, ¿qué sabemos realmente de ese campo de batalla? Más allá de los relatos gloriosos, la tierra misma guarda secretos. Imagina a los soldados romanos y cartagineses, sus pasos dejando huellas en el polvo, el sonido de las espadas chocando, el grito de los moribundos, todo eso quedó sepultado bajo capas de sedimentos durante siglos. La erosión, el paso del tiempo, han tragado gran parte de la evidencia tangible, haciendo de Zama un misterio parcialmente velado. Los estudios geofísicos, sin embargo, nos ayudan a reconstruir la imagen. Las anomalías magnéticas detectadas bajo tierra revelan patrones que se corresponden con posibles trincheras, campamentos y hasta con el trazado de las líneas de batalla.
Es como si, de alguna manera, el campo de batalla susurrara su historia a través de los siglos, mostrando al mundo las cicatrices de una guerra olvidada. Piensa en la magnitud de la batalla, decenas de miles de hombres luchando por la supremacía del Mediterráneo. Esa inmensa cantidad de vida y muerte, concentrada en un solo lugar, dejó una huella indeleble en el suelo, una huella que los arqueólogos modernos luchan por descifrar. Cada hallazgo, cada fragmento de cerámica o metal, es una pieza más del rompecabezas que reconstruye la épica batalla de Zama. Imagina a Escipión, el joven general romano, con su mirada penetrante y su armadura reluciente bajo el sol africano. Él, el cerebro detrás de la estrategia que doblegó a Aníbal, el estratega cartaginés que por años había aterrorizado a Roma. Tú puedes sentir la tensión en el aire, la carga de la historia sobre sus hombros, mientras observa el despliegue de sus legiones. Aníbal, por su parte, un hombre curtido por años de guerra, con la mirada cansada pero aún llena de astucia. Su estrategia, audaz e innovadora, se enfrenta a la potencia bruta romana. Él, el genio militar que había llevado a Cartago al borde de la victoria, ahora se jugaba todo en una última, desesperada jugada. ¿Podría su experiencia superar la juventud y el ímpetu de Escipión? Pero no solo ellos dos. Piensa en los miles de soldados, romanos y cartagineses, cada uno con su propia historia, sus miedos y esperanzas. Los legionarios romanos, disciplinados y bien entrenados, enfrentándose a los mercenarios y soldados cartagineses, quizá menos disciplinados, pero con la misma determinación de sobrevivir. En ese campo de batalla, cada hombre era un héroe o un villano, dependiendo de la perspectiva. Pero la victoria de Escipión no fue solo un triunfo militar, también fue una pieza clave en el complejo juego político romano. En Roma, la ambición bullía como un volcán a punto de erupcionar. Cada senador ansiaba su parte del pastel, cada familia poderosa luchaba por el poder y la influencia. Mientras tú veías a Escipión conquistar Cartago, en el Senado se libraba una batalla diferente, silenciosa pero igual de feroz. Las riquezas de Cartago, ahora a merced de Roma, alimentaban las ansias de poder. Imagina la voracidad con la que los patricios se abalanzaban sobre el botín de guerra, cada uno buscando su tajada del imperio en expansión. El Senado, ese crisol de intrigas y ambiciones, se convirtió en el escenario de una lucha despiadada por el control de los recursos y el destino de la República. Escipión, a pesar de sus victorias militares, no estaba exento de estas luchas políticas. Sus enemigos, envidiosos de su fama y poder, buscaban constantemente la manera de desacreditarlo, de minar su influencia. La política romana era un laberinto de alianzas, traiciones y conspiraciones, un terreno tan peligroso como cualquier campo de batalla. Cada movimiento, cada decisión, estaba cargado de consecuencias. Pero la victoria sobre Cartago no fue un asunto solo de espadas y legiones. Imagina las sombras que se movían tras bambalinas, las negociaciones secretas en habitaciones oscuras, llenas de incienso y susurros traicioneros. Tú, testigo privilegiado de esta historia, descubrirás cómo la política romana se entrelazó con las alianzas, creando una red de pactos ocultos que sellaron el destino de Cartago. Piensa en las familias nobles romanas, cada una con sus propias agendas, tejiendo alianzas con reyes y reinas de reinos lejanos, ofreciendo oro y promesas a cambio de apoyo. Algunas de estas uniones fueron de fachada, mientras que otras escondieron traiciones profundas que cambiaron el curso de la guerra. ¿Quién era realmente leal a Roma, y quién jugaba un doble juego? La red de alianzas se extendía más allá de las fronteras del imperio. Reyes bárbaros, ambiciosos y sedientos de poder, vieron en la caída de Cartago una oportunidad. Algunos se unieron a Roma, aportando sus ejércitos a cambio de territorios y riquezas, mientras que otros jugaron un juego más peligroso, esperando el momento oportuno para atacar a los ganadores. Tú eres testigo de este juego mortal de poder. Así llegamos a Zama.
Imagínate el polvo rojizo levantándose bajo el sol abrasador de África. Tú, observando desde una colina cercana, ves a las legiones romanas desplegarse con precisión milimétrica, una formación de líneas imponentes, listas para el choque. La estrategia de Escipión era clara: aprovechar la superioridad numérica de su caballería numidia, flanqueando a las tropas cartaginesas. Aníbal, por su parte, confiaba en la veteranía de sus elefantes y la fuerza de su infantería. Pero la disposición de las tropas romanas, una trampa cuidadosamente elaborada, iba a cambiar el curso de la batalla. La caballería númida, más rápida y ágil, se encargaría de romper las líneas cartaginesas por los flancos. La batalla fue feroz, un mar de espadas y lanzas. Pero la táctica romana, con su precisión y la superioridad de la caballería númida, resultó decisiva. La infantería cartaginesa, aunque valiente, fue superada en número y estrategia. La derrota de Aníbal fue total, marcando el fin de la hegemonía cartaginesa y el inicio de una nueva era en el Mediterráneo. Observa a los legionarios romanos, sus gladius, cortas espadas ideales para el combate cuerpo a cuerpo, brillan bajo el sol. Cada uno porta también un pilum, una jabalina pesada que lanzan con precisión mortal para desorganizar las filas enemigas antes del choque. Sus escudos, los scutums, son grandes y resistentes, ofreciendo una protección sólida en la formación de la legión. Del otro lado, los cartagineses, con su mezcla de guerreros africanos, iberos y galos, empuñan una variedad de armas. Sus espadas son más largas y curvas, ideales para cortar y destripar. Muchos llevan también lanzas, menos pesadas que los pila romanos, pero más numerosas. Sus escudos son más pequeños y ligeros, adecuados para una lucha más ágil y menos disciplinada. La tecnología militar de la época se manifiesta también en la organización y táctica. La legión romana, una máquina de guerra perfectamente engrasada, se basa en la formación y la disciplina. Mientras que los cartagineses, con su ejército más heterogéneo, dependen más de la individualidad y el ímpetu de sus guerreros. Observa la diferencia en las estrategias, el orden romano contra el caos cartaginés. Tras Sama, la República Romana se consolidó como la potencia dominante del Mediterráneo. Imagina el impacto. Cartago, una ciudad-estado que había desafiado a Roma durante décadas, estaba destruida. Su flota, su ejército, su influencia política, todo reducido a cenizas. Para ti, el espectador, esto significa el fin de una era, el inicio de un nuevo orden mundial. El poderío cartaginés, que durante tanto tiempo había rivalizado con el de Roma, se esfumó para siempre. Piensa en las implicaciones. El comercio mediterráneo, ahora controlado por Roma, significó una gran inyección de riqueza y recursos para la República. El control del Mediterráneo abrió nuevas rutas comerciales y oportunidades de expansión que cambiaron el curso de la historia. Pero Sama no solo significó la caída de Cartago. Para ti, entender el alcance de la victoria romana significa comprender el inicio de un periodo de expansión y dominio sin precedentes. El Senado romano, fortalecido por la victoria, consolidó su poder y comenzó a extender su influencia sobre nuevas tierras y culturas. El legado de Sama se extendería por siglos. Pero piensa en esto, la derrota de Cartago no significó el fin de su legado. A pesar de la destrucción, su influencia perduró. Sus avanzados métodos de navegación y comercio, por ejemplo, dejaron una huella imborrable en el Mediterráneo. Imagina los barcos cartagineses surcando las aguas, transportando mercancías y abriendo rutas comerciales que Roma, con toda su fuerza militar, tardaría años en igualar. Su ingenio y sus habilidades marítimas se volvieron parte integral del mundo romano. Además, la cultura cartaginesa, con sus influencias fenicias y púnicas, no desapareció de la noche a la mañana. Piensa en el arte, la arquitectura, la religión, elementos que, aunque modificados, se integraron en el crisol cultural romano.
Sus innovaciones agrícolas y técnicas de construcción también dejaron una marca indeleble, enriqueciendo a la nueva potencia dominante. Es como si un río poderoso, aunque desviado de su cauce, siguiera aportando sus aguas a un mar más grande. Y recuerda que la caída de Cartago no fue un final, sino una transformación. De sus cenizas surgieron nuevas dinámicas de poder, nuevas formas de comercio y nuevas ideas que moldearon el futuro del Mediterráneo. Aunque Roma se impuso militarmente, la influencia de Cartago, su espíritu, su ingenio, perduró en las venas mismas del Imperio Romano, un testimonio silencioso pero poderoso de su legado. Un legado que tú, hoy en día, puedes apreciar en los vestigios históricos que han llegado hasta nosotros. ¿Pero qué sabemos realmente de su cultura? Imagina las calles bulliciosas de Cartago, un crisol de culturas donde el griego y el púnico se entrelazaban. Piensa en sus templos dedicados a Baal Amón, donde se llevaban a cabo rituales complejos que aún hoy nos resultan enigmáticos. Sus casas, con patios interiores frescos y elegantes mosaicos, reflejaban una sociedad sofisticada y próspera. Su habilidad en la navegación y el comercio era legendaria. Sus barcos surcaban los mares, conectando el Mediterráneo con el Atlántico, trayendo consigo riquezas y conocimientos de todo el mundo. Eran maestros en la metalurgia, la cerámica y el textil, creando objetos de una belleza y calidad excepcionales. Y no olvidemos su sistema político, una república con un senado poderoso y un sistema de prefecturas que mantenía el control sobre sus vastos territorios. A pesar de su derrota, la cultura cartaginesa dejó una huella imborrable en la historia. Sus innovaciones en ingeniería, agricultura y organización social influenciaron a las civilizaciones posteriores durante siglos. Aunque muchos de sus secretos permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo, los vestigios que han sobrevivido nos permiten vislumbrar la riqueza y complejidad de una civilización fascinante. Una civilización que, a pesar de su caída, sigue cautivando nuestra imaginación. Pero volvamos a Zama. ¿Fue realmente una batalla tan decisiva como nos cuentan los libros de historia? Algunos historiadores cuestionan la magnitud de la victoria romana, sugiriendo que la derrota cartaginesa fue quizás menos aplastante de lo que se describe. Piensa en el mito que se teje alrededor de ese campo de batalla, una leyenda que ha perdurado durante siglos, alimentando la idea de una derrota total y definitiva para Cartago. La propaganda romana, siempre poderosa, jugó un papel crucial en la construcción de esta narrativa. Imagina cómo se magnificaron las pérdidas cartaginesas, cómo se minimizaron las propias bajas romanas para consolidar la imagen de una victoria incontestable. ¿Te preguntas cuánto de lo que sabemos es verdad y cuánto es simplemente una interpretación sesgada de los hechos? Las fuentes históricas, principalmente romanas, son limitadas y a menudo contradictorias. Analizarlas con un ojo crítico es fundamental para comprender la verdadera dimensión de la batalla de Zama. Quizás la realidad se encuentre en un punto intermedio, lejos de la épica victoria absoluta y la catastrófica derrota total. ¿Te imaginas la complejidad de reconstruir una batalla con tan poca información objetiva? Entonces, ¿qué pasó realmente en Zama? La clave está en entender que la victoria romana, aunque significativa, no fue la aniquilación total que la propaganda del imperio quiso hacer creer. Nuevas investigaciones arqueológicas y análisis de fuentes primarias, menos sesgadas que las versiones oficiales, apuntan a un escenario mucho más complejo. Se minimizó la resistencia cartaginesa, restándole importancia a su estrategia defensiva y a su capacidad de lucha, incluso después de la batalla principal. Se ha descubierto que las pérdidas cartaginesas fueron considerables, sí, pero no tan devastadoras como se creía. Muchos soldados lograron escapar y la resistencia continuó durante meses, incluso años, en diferentes puntos del territorio. La imagen de una Cartago completamente sometida es, por tanto, una simplificación, una versión adaptada para justificar el poderío romano. El misterio se resuelve
entonces, al desmontar el mito de la destrucción absoluta. Zama fue una batalla crucial, sin duda, que marcó un punto de inflexión en la guerra, pero no el fin definitivo de Cartago. La resistencia continuó, prolongando la agonía de la ciudad y demostrando la tenacidad de sus defensores, un hecho silenciado por la historia oficial romana. Así que, Zama no fue el final absoluto de Cartago, pero sí su fin efectivo. La derrota marcó el ocaso de una potencia que había desafiado a Roma durante más de un siglo. Piensa en el impacto, el fin de una rivalidad que había moldeado el Mediterráneo, dejando tras de sí un legado de guerras, alianzas y un cambio profundo en el equilibrio de poder. Para ti, la batalla de Zama representa mucho más que una simple lucha militar. Es el símbolo de la transformación del mundo antiguo. Imagina el impacto en el comercio, la cultura y la política a lo largo de todo el Mediterráneo. El dominio romano se afianzaba, iniciando una nueva era en la historia. La caída de Cartago abrió el camino para la expansión del Imperio Romano, estableciendo el escenario para siglos de dominio y dejando una huella imborrable en la civilización occidental. Tú eres testigo de un punto de inflexión, un momento crucial que definió el futuro del mundo antiguo y que aún hoy resuena en nuestra historia. Espero que hayas disfrutado este viaje a la Zama épica. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció el destino de Cartago?